y los diferentes gremios sindicales. Con esta reforma, ¿cuál es el destino del sindicato, cree usted? Bueno, pues lo que ocurre es que pues, México se ha alineado con corrientes internacionales de trato a los trabajadores, a la libertad sindical, a la participación en las negociaciones colectivas, etc. Y hay dos reformas, la de la Constitución del 24 de febrero del 2017 y la ley laboral del 1 de mayo del 2019. Se complementan. Entonces hay una nueva vida para los sindicatos. Los sindicatos ahora pues tienen que reformar sus estatutos, ya lo están haciendo. Tienen que establecer procedimientos muy claros de cómo elegir la directiva, de cómo, con participación directa de los trabajadores, de forma libre, personal y secreta, de cómo informar de sus recursos que tienen y de cómo hacer consultas a los trabajadores para que les autoricen el contenido de los contratos colectivos nuevos o de las revisiones que se vayan a hacer. Ya no va a ser a mano alzada como lo hacían antes. Pues sí, la verdad es que estos sistemas estaban en la ley, pero no se aplicaron. Ahora son un poco más claros. Y bueno, pues se incluyó por primera vez en la Constitución el contrato colectivo y el derecho individual de cada trabajador a participar en ese tipo de negociaciones en forma obligada, en forma libre, personal, secreta. Y bueno, pues en este momento hay ese tránsito de una nueva vida sindical a una nueva sindical. Y hay nuevas autoridades también. Desaparecen las juntas de conciliación que estuvieron por un siglo sirviendo a México. Y en ese sentido, que ahora van a ser, se va a judicializar todas las juntas de conciliación, ¿cómo percibe eso el cambio, el panorama de que ya no son juntas de conciliación, sino van a ser juzgados? Lo que pasa es que cuando se dicta la Constitución de 1917, el constituyente de 1917, pues yo creo que es de los más grandes que hemos tenido en México, porque hicieron la Constitución y la parte laboral con mucho cariño a México, sin importar ideologías ni corrientes políticas. Es admirable cómo se fusionaron y sacaron esto, ¿verdad? Pero crearon la Junta de Conciliación y Arbitraje y le pusieron así, Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces ese tribunal en su propio nombre llevaba las dos denominaciones. Vas a conciliar y si no puedes vas al arbitraje, al juicio. Entonces, por muchos años, la función de conciliación y la función de los juicios los llevó la Junta de Conciliación al mismo tiempo. Ahora va a haber una autoridad exclusivamente para conciliar y una muy diferente para tramitar los juicios, que son el Poder Judicial Local o el Poder Judicial Federal. Y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es el que va a conciliar en materia federal, pero también la reforma le quitó competencia a los estados y todo lo relativo a contratos colectivos, a sindicatos, a reglamentos, ahora son de competencia federal, a través de una autoridad administrativa. Para la Junta era muy difícil que, siendo un tribunal contencioso, también fuera una dependencia administrativa. Y entonces, pues, de alguna manera se valían para hacer una cosa y hacer otra. Ahora, los centros de conciliación se van a dedicar exclusivamente a conciliar. No tienen nada que ver con el juicio. Si logran conciliar, se hace el convenio, se eleva la categoría de cosa juzgada y ahí termina. Si no lo logran en un espacio máximo de 45 días, pues hacen una constancia. Aquí estuvieron las partes, intentaron conciliarse, no se pudo. Y con esa constancia puedes tú ir a presentar tu demanda. Por eso esta nueva justicia laboral creó la conciliación prejudicial o obligatoria. Prejudicial porque tienes que ir antes de lo judicial, tienes que
agotar el periodo de conciliación. Y sin esa constancia no te admiten. Entonces son dos formas, ahora dos autoridades diferentes. Las formas son las mismas. La Junta conciliaba o tramitaba los juicios. Pero ahora ya no va a ser la Junta. Dos autoridades con carácter autónomo, independiente, con patrimonio propio, personalidad. Y a nivel Estado, se supone que ya no va a intervenir el Ejecutivo del Estado. Era lo que criticaban, que intervenía mucho en la Junta de Conciliación. Y a nivel federal, tampoco va a intervenir la Presidencia de la República. Ya se nombró quién va a ser responsable de la conciliación nacional. Lo propuso el presidente al Senado, el Senado lo nombró, y ya tiene su propia ley orgánica de cómo va a actuar. A nivel federal, ese órgano de conciliación, como diríamos en términos deportistas, trae dos cachuchas, porque va a conciliar con la competencia que siempre ha habido para la autoridad federal, sí, pero además va a ser el órgano que reciba los contratos y los sindicatos y los reglamentos. Bueno, y mucho se ha hablado y se ha presumido de la paz laboral, ¿no? ¿Qué es y cómo se consiguió en Nuevo León? Pues yo creo que con esto que acabamos de platicar fue una secuela de cuestiones de acercamiento. La pérdida también, de alguna manera, de la fuerza política de las organizaciones sindicales, ¿verdad? Y la capacitación. Generalmente, cuando tú tratas con un ignorante, siempre se defiende porque tiene miedo a lo que le está diciendo, porque no conoce. Pero cuando tratas con alguien que sabe cuáles son las condiciones del mundo, cuáles son las condiciones económicas de México, cuáles son las posibilidades de las empresas, que fue a través de los diplomados que nosotros estuvimos desarrollando. En esos diplomados, para los dirigentes sindicales, 90 horas juntos todos. No venía Prueba Urbina a darles una cátedra de Derecho Laboral izquierdosa. Venía Baltasar Cavazos, venían estos, venían gente involucrada incluso con el sector patronal. Óyelos y mira cómo piensan y mira qué quieren. Entonces oyeron de todo. Y yo creo que eso generó confianza, ¿verdad? Y en esa medida, pues dejaron, cuando nosotros participábamos en las revisiones de los contratos colectivos de la CONTEC, ¿cómo llegaban? Oye, pues no nos entendimos porque el sindicato está pidiendo un 100% y el patrón está ofreciendo un 2%. Imagínate nomás, me acordaba yo de aquella figura de Charlos Atlas que juntaba unos resortes así, pero que era casi imposible. Entonces, hoy en día, ellos ya tienen una información de cuáles son las reglas económicas. Y llegan y se tientan y piden un 9 para acabar en un 7 o piden un 7 para acabar en un 5, pero ya con una plena conciencia. El sindicalismo en el Estado de Nuevo León cambió su actitud. ¿Cuál era su actitud? Confrontación. ¿Cuál es ahora? Colaboración. Y eso es importante, ¿no? Es de lo más importante. Bueno, tenemos... Así se consiguió la palabra. Pues sí, ya en Nuevo León 25 más años en que no estalla una huelga. ¿Y qué significa ahora todo esto que va desde la reforma laboral? Esa paz en Nuevo León. ¿Usted cree que ya no puede haber huelgas o que es muy difícil que las estallen? Yo creo que si se manejan bien las cosas y si ahorita hay una comunicación positiva entre el sector patronal y el sector obrero. Lo que nosotros aconsejaríamos es que no dejen que entren corrientes extrañas, porque aquí tenemos nuestra propia filosofía de cómo tratar las cosas, cómo trabajar y cómo ser efectivos. Tenemos los mejores trabajadores, las mejores empresas y los mejores contratos colectivos. Entonces,
¿Qué está ocurriendo? Por ejemplo, en Tamaulipas, que los sindicatos se están peleando con otros y se andan arrebatando hilos. Eso, ojalá y que no nos pase. Si logramos eso, vamos a continuar con la pelea. No quiere decir que los sindicatos estén esterilizados y ya no peleen. No, lo que pasa es que es otra forma que hay ahora de solicitar y obtener mayores protecciones. Es que esas prácticas, por ejemplo, en Tamaulipas, que hay mucho problema, se exportan. Si las, digo, como usted dice, no están esterilizados aquí, pueden comprar. Sin embargo, hay una frente de capacitación del gobierno para estar concientizando a tanto empresarios como bueno, pues este gobernador que acaba de entrar, el gobernador anterior suprimió la Secretaría de Trabajo y la fusionó con la Secretaría de Economía. Y propiamente, pues, se descuidó mucho las áreas laborales. Este gobernador acaba de crear otra vez la Secretaría de Trabajo. Y ya nombró secretarios, etcétera. Y bueno, pues trae toda la intención básicamente de tener comunicación. Federico Rojas, no es el nuevo secretario. Fíjate el problema del transporte. En los tiempos en que nos tocó a nosotros estar como secretario de Trabajo, le tenías que entrar a todo. Yo participé en el establecimiento de las rutas periféricas, en la revisión de los contratos colectivos del transporte urbano, en la cosa de Estelión, que era un sistema de seguridad, en las líneas del metro que se oponían. Entonces, pues allá andábamos en todas esas cosas. Y porque se tenía algo de éxito, se lograba la comunicación. Entonces, la conciliación. Entonces, eso parece ser que el gobierno pues, trae esa idea de estar cerca de las gentes y de escucharlas.